En vivo, o lo que queda de una transmisión en vivo. Son las 03:16 de la madrugada. Mi nombre es Mateo, y hasta hace unas horas, era el guardabosques supervisor del sector norte del Bosque de los Suspiros. Llevo 30 años en este oficio. 30 años escuchando el lenguaje del viento, el crujido de las ramas, el llamado de los tecolotes. Creí que conocía cada sonido de este lugar. Creí que este bosque era mi hogar, mi santuario. Pero el sonido que desgarró el cielo esta noche, ese no pertenecía a este mundo. No fue un trueno, no fue un motor de avión, fue un lamento metálico y agónico que arañó las estrellas y se clavó en el corazón de la tierra, a no más de 5 kilómetros de mi torre de vigilancia. Y luego, el silencio. Un silencio antinatural, pesado, como si el bosque entero contuviera la respiración, seguido de una luz verde esmeralda, pulsante, que tiñó las nubes y convirtió las sombras de los pinos en garras aterradoras. Mi primer instinto fue la radio, el protocolo, reportar. Marqué el canal de emergencia, mi voz más temblorosa de lo que me gustaría admitir. Torre norte a central. Repito, torre norte a central. ¿Me copian? La respuesta fue estática pura, un siseo como de serpientes invisibles. Lo intenté de nuevo. Central, aquí Mateo. Se ha registrado un impacto en el cuadrante 7. Un objeto no identificado. Repito, impacto en el cuadrante 7. Nada. Silencio en la línea. Yo que he reportado incendios, cazadores furtivos, turistas perdidos. Yo que siempre he sido la voz calmada en la oscuridad, ahora era un fantasma gritando en un éter muerto. Fue el primer indicio de que las reglas del mundo, mis reglas, se habían roto. Mi corazón, un martillo contra mis costillas. ¿Qué era eso? Un meteorito, me dije. Un satélite militar que se vino abajo. Traté de anclar mi mente a lo lógico, a lo conocido, pero mi instinto, ese viejo perro sabio que nunca me ha fallado, ladraba de pánico en mi interior. Me decía que lo que había caído del cielo no estaba hecho de piedra ni de metal terrestre. Decidí desobedecer la primera regla del manual. Nunca abandonar el puesto sin autorización. Pero, ¿autorización de quién? ¿Del silencio? ¿De la estática? Empuñé mi vieja linterna Maglite, la que me regaló mi esposa hace 20 años, y tomé las llaves de la camioneta. Mientras bajaba los escalones de madera de la torre, el aire se sentía espeso. El olor a pino y tierra húmeda estaba contaminado por algo más. Un olor a ozono, a metal quemado y a algo extrañamente orgánico, como a melaza y canela. Era un olor imposible, y me revolvió el estómago. En mi mente la voz de mi superior, el comandante Juárez, retumbaba con su eterno sermón. Mateo, tu trabajo es observar y reportar. No eres un héroe de acción. No te salgas del libreto. Pero, ¿qué libreto incluía una estrella sangrante de luz verde en medio de tu jurisdicción? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías quedado esperando una orden que nunca llegaría? La camioneta traqueteaba por el camino de terracería, sus luces cortando la oscuridad antinatural. La luz verde era mi faro. Pulsaba con un ritmo lento, hipnótico. 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 3, pausa, como el latido de un corazón colosal. Y con cada pulso, la radio de la camioneta emitía un chirrido agudo, una ráfaga de ruido blanco. No era una interferencia normal. Era una respuesta, una señal, incomprensible pero deliberada. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. Esto no era un accidente, no era chatarra espacial, era algo más, algo que estaba vivo. Mis manos se aferraban al volante, los nudillos blancos. Yo, un hombre de 62 años, a punto de jubilarme, un abuelo que contaba cuentos de osos y coyotes, ahora me dirigía hacia lo inconcebible. Una parte de mí quería dar la vuelta, regresar a la torre, cerrar los ojos y fingir que solo fue un mal sueño, una pesadilla traída por la soledad de la montaña. Pero otra parte, la del guardabosques, la del hombre que le juró a este bosque protegerlo, no me lo permitió. Este era mi territorio, y algo, o alguien, había entrado sin permiso. A 2 kilómetros del impacto, el motor de la camioneta se ahogó y murió. Las luces parpadearon y se apagaron. Silencio total.
El pulso electromagnético, o lo que fuera, era demasiado fuerte. Estaba solo a pie. La luz verde ahora se filtraba directamente a través de los árboles, bañando el suelo del bosque en un resplandor fantasmal. Saqué mi linterna, pero su haz de luz amarilla parecía débil, patético contra el poder de aquel verde. Y entonces escuché la señal de nuevo. No por la radio, sino en mi cabeza. No eran palabras. Era una sensación. Una mezcla de números, colores y una emoción que solo puedo describir como soledad. Una profunda, antigua y abrumadora soledad. Me llevé las manos a las sienes, el cráneo me vibraba. Era como si millones de voces susurraran a la vez una ecuación matemática que no podía resolver. ¿Me estaba volviendo loco? ¿Era el estrés? ¿O era esa cosa, esa nave, intentando hablarme? Seguí avanzando, de árbol en árbol, mi rifle de caza al hombro, aunque sabía que un arma de fuego sería tan útil como un matamoscas contra un huracán. El aire vibraba. Podía sentirlo en mis dientes, en mis huesos. La flora del bosque había cambiado. Los helechos a los lados del camino brillaban con una leve fosforescencia propia. Pequeños hongos que nunca había visto antes, de un azul violáceo, brotaban de la corteza de los pinos. El mundo se estaba transformando ante mis ojos. Cada paso era una lucha contra el instinto primario de huir. Pero la curiosidad, o quizás un sentido del deber más profundo y antiguo, me empujaba hacia adelante. Tenía que saber, tenía que entender. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en mi bosque? ¿Por qué a mí? Mi mente repasaba mi vida. Una vida simple, honesta. Mi esposa, mis hijos ya crecidos, mis nietos. Una vida construida sobre la certeza, sobre la tierra firme. Y ahora, el suelo bajo mis pies se sentía extraño, alienígena. Finalmente, llegué al borde de un claro. Y lo vi. No era grande, quizás del tamaño de 2 camionetas. No era un platillo. Su forma era incorrecta, llena de ángulos imposibles, de curvas que parecían cambiar mientras las mirabas. No estaba hecha de metal, o no de un metal que yo conociera. Su superficie era oscura, como obsidiana pulida, pero absorbía la luz de mi linterna. No la reflejaba, y de varias grietas en su casco emanaba esa luz verde, palpitante. No había fuego, no había restos esparcidos. El impacto había sido increíblemente preciso. Había derribado un solo pino centenario, como si lo hubiera apartado con delicadeza antes de anidar en la tierra. Y el sonido, las señales, provenían de su interior. No eran para el mundo. Eran una llamada, un mensaje de auxilio o una advertencia, pero dirigida a quién, no tenía idea. Mi deber era acordonar la zona, esperar refuerzos, pero estaba incomunicado, y una fuerza irresistible me atraía hacia la nave. Me acerqué, paso a paso, el corazón desbocado. El olor era más intenso aquí, dulce y eléctrico. La sensación en mi cabeza se hizo más fuerte, casi dolorosa. Podía ver patrones ahora en el caos de las señales, geometría, símbolos que mi mente reconocía a un nivel subconsciente pero no podía nombrar. Era un lenguaje antiguo como el universo. Me detuve a unos 10 metros de la nave. La tierra a su alrededor estaba vitrificada, convertida en un cristal negro y arremolinado. El aire era tan denso que costaba respirar. Y fue entonces cuando noté algo en la superficie oscura del casco. No era una marca del impacto. Era una inscripción, un símbolo, un círculo, con 3 líneas que se cruzaban en el centro. Lo reconocí al instante. El aliento se me heló en los pulmones, y el mundo entero pareció detenerse, porque ese mismo símbolo estaba grabado en el reverso del viejo reloj de bolsillo de mi abuelo, el reloj que me dio en su lecho de muerte, mientras me susurraba unas últimas palabras que nunca entendí. Hasta ahora, el reloj de mi abuelo. Él también fue guardabosques en este mismo bosque, un hombre callado, atormentado por algo que vio aquí arriba, algo de lo que nunca quiso hablar. Hay secretos en este bosque, Mateo, me dijo una vez, secretos más viejos que los árboles, no los busques, y reza para que ellos no te encuentren a ti. Y ahora, el secreto lo había encontrado a él, a través de mí. El símbolo en la nave y en el reloj no era una coincidencia, era una conexión, una herencia. De repente, ya no era un simple espectador, era parte de la historia.
Las señales en mi cabeza cambiaron. Ya no eran caóticas. Una sola idea, clara como el cristal, se formó en mi mente. Ayuda. No era una palabra. Era el sentimiento puro, la esencia de la petición. Esta nave, esta entidad, no era una amenaza. Estaba herida. Estaba sola. Y me estaba pidiendo ayuda a mí. Pero antes de que pudiera procesar esa revelación, el sonido de rotores rompió el silencio del bosque. Helicópteros. Varios. Se acercaban rápido, sin luces, militares. Me dejé caer al suelo, detrás de un tronco caído, mi corazón latiendo con una nueva clase de pánico. No eran un equipo de rescate. Su sigilo, su velocidad, era una operación de contención. Querían enterrar esto, no estudiarlo. Y yo estaba allí, el único testigo, el civil que no debía estar. Las luces de los reflectores barrieron el claro, cegadoras. Voces metálicas resonaron a través de altavoces. Perímetro asegurado, no disparen. Repito, no disparen al objeto. No se preocupaban por mí. Se preocupaban por no dañar la nave. Yo era prescindible. Y en ese instante, mi vida, mi pequeña y ordenada vida, se hizo añicos. Ya no era Mateo, el guardabosques. Era un cabo suelto, un hombre que sabía demasiado. Jamás imaginé que esas palabras que mi abuelo susurró y el símbolo que me legó me costarían todo lo que amaba. Y mientras me acurrucaba en la tierra fría, con las luces de los helicópteros sobre mí y una nave de otro mundo pidiéndome ayuda, supe que ya no había marcha atrás. Mi bosque se había convertido en una jaula, y yo estaba atrapado dentro con un secreto que podía cambiar el mundo o terminar con mi vida. El tono cambia. La urgencia se mezcla ahora con un matiz de amargura y traición. El sonido de fondo es más aislado, como si estuviera en un lugar cerrado y oculto. Un leve zumbido eléctrico. La primera consecuencia de mi descubrimiento no fue una explosión ni un disparo. Fue el filo frío y silencioso de la burocracia. Al amanecer, mientras los helicópteros negros seguían zumbando como moscas sobre un cadáver, logré escabullirme. Usé senderos que solo los coyotes y yo conocíamos, caminos borrados de los mapas, el legado de mi abuelo y de mi padre. Llegué a mi torre de vigilancia al mediodía, exhausto, cubierto de lodo y con la mente hecha un torbellino. Esperaba encontrar un equipo de rescate, preguntas, confusión. En cambio, encontré a dos hombres. Vestían trajes negros impecables, absurdamente fuera de lugar en medio del bosque. No eran de la policía local, no eran del ejército. Sus ojos eran fríos, vacíos de cualquier emoción. Uno de ellos me tendió un sobre, sin decir una palabra. Dentro, una carta, papel oficial, con un sello que nunca había visto. La leí allí mismo, de pie, bajo la sombra de la torre que había sido mi hogar por 3 décadas. La voz del narrador adopta un tono monótono, leyendo el documento. Por medio de la presente se le notifica al señor Mateo Vargas su suspensión indefinida de labores como guardabosques supervisor del Parque Nacional Bosque del Norte, con efecto inmediato. Se le imputa el cargo de abandono de puesto, insubordinación y puesta en riesgo de una operación de seguridad nacional. Se le ordena desalojar las instalaciones en un plazo de 2 horas. Sus pertenencias le serán enviadas. Se le prohíbe el acceso a cualquier área del parque bajo pena de enjuiciamiento federal. Finalmente, se le informa que los eventos ocurridos durante la noche del 18 de septiembre de 2025 están clasificados como alto secreto. Cualquier divulgación, insinuación o discusión sobre dichos eventos con cualquier persona resultará en su detención inmediata bajo la Ley de Seguridad Interior. Firme aquí. No era una notificación, era una mordaza, una sentencia. Me estaban borrando. Me estaban desconectando de mi vida, de mi identidad, de mi bosque. Yo que le había dado mi vida a este lugar, que conocía el nombre de cada árbol centenario y la historia de cada formación rocosa, que había ayudado a dar a luz a un cervatillo cuya madre había sido atropellada, que había llorado cuando un incendio se llevó el ala oeste del bosque y trabajé día y noche para reforestarla. Me estaban arrancando el alma. Miré al hombre del traje. ¿Operación de seguridad nacional? ¿Eso es lo que le llaman a una nave estrellada de otro mundo? ¿A las luces verdes y a las señales que me hablaban en la cabeza? El hombre no parpadeó. Su voz, tan impersonal como la carta,
Señor Vargas, no tenemos conocimiento de ninguna nave. Hubo un incidente con un satélite experimental. La zona está contaminada. Su suspensión es para su propia protección. Le sugiero que firme y se vaya a casa con su familia. Olvide lo que cree haber visto. Creer haber visto. Esa frase fue como una bofetada. No lo creí. Lo viví. Lo sentí en mis huesos. Lo olí. Estaba grabado a fuego en mi memoria. Y ellos querían que lo archivara como un mal sueño. Firmé. ¿Qué otra opción tenía? ¿Pelear contra ellos? ¿Con qué? ¿Con mi palabra contra la de una agencia gubernamental secreta? ¿Quién me creería? Me convertirían en un loco. Un viejo guardabosques senil que imaginó luces en el cielo. Mi esposa, mis hijos, los destruirían a ellos también. Mientras recogía mis pocas cosas de la torre, una foto de mi familia, mi termo de café, el viejo reloj de mi abuelo, el segundo hombre instalaba nuevo equipo de comunicaciones. Me di cuenta de la verdad. No solo me estaban echando, estaban tomando el control. Mi bosque, mi santuario, ahora era una base de operaciones encubierta, un laboratorio, una prisión para su secreto. Me fui sin mirar atrás. Cada paso era como caminar sobre vidrio roto. Sentía la traición como un veneno en mis venas. No solo de esos hombres sin rostro, sino del sistema al que serví. La lealtad, la honestidad, el deber, valores que me habían enseñado a respetar, ahora parecían una broma cruel. Y aquí es donde el secreto, el que apenas empecé a vislumbrar, comenzó a crecer en mí. El reloj de mi abuelo en mi bolsillo pesaba como un ancla. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Secretos más viejos que los árboles. Él lo sabía. Él tuvo que haber visto algo. Quizás no una nave estrellada, pero sí las luces, las señales, el símbolo. ¿Se lo cayó también? ¿Lo amenazaron como a mí? ¿Vivió toda su vida con ese peso, con esa verdad no contada? De repente, mi suspensión no era solo una injusticia personal, era un patrón, una historia que se repetía. El gobierno no estaba improvisando. Tenían un protocolo para esto, un protocolo pulido por décadas de práctica. ¿Cuántos otros Mateos habrían existido? ¿Cuántos testigos silenciados, ridiculizados, borrados de la historia? La idea me enfermó. Ya no se trataba solo de una nave. Se trataba de una conspiración de silencio que abarcaba generaciones. Llegué a casa y mi esposa, Elena, me vio en la puerta y supo que algo andaba terriblemente mal. Le conté una verdad a medias. Le dije que hubo un accidente militar, una fuga química, y que me habían dado una licencia forzada por mi seguridad. No podía decirle la verdad completa. No aún. No hasta que entendiera contra qué nos enfrentábamos. Ver el miedo en sus ojos fue peor que enfrentar a los hombres de negro. ¿Pero estás bien, Mateo? ¿No te pasó nada? ¿Cómo le explicaba que físicamente estaba intacto, pero que por dentro estaba roto, despojado de mi propósito, de mi identidad? ¿Cómo le decía que una voz alienígena me había pedido ayuda y que el símbolo de la herencia de mi familia estaba grabado en su casco? Ella solo vería la locura en mis ojos. ¿Has sido alguna vez prisionero de una verdad que no puedes compartir con la persona que más amas? Es la forma más solitaria de encierro. Los días siguientes fueron un infierno. El bosque del norte fue declarado zona de exclusión militar. Las noticias hablaban de un incidente geológico inestable. Mentiras. Vi las imágenes en la televisión. Convoyes de camiones sin insignias entrando en mi bosque. Vi a hombres con trajes NBQ estableciendo un perímetro. Mi hogar estaba siendo violado, y yo no podía hacer nada. Me sentaba en mi estudio, con el reloj de mi abuelo en la mano, dándole vueltas una y otra vez. El símbolo, el círculo con las 3 líneas. ¿Qué significaba? Busqué en internet, en libros de simbología antigua, en historias locales. Nada. Era como si no existiera, excepto en mi memoria y en el metal frío de ese reloj. Empecé a desarmarlo con cuidado. Quizá había algo dentro, una nota, una pista, pero no encontré nada fuera de lo común. Era solo un reloj, o eso parecía. La obsesión comenzó a consumirme. No dormía, apenas comía. Pasaba las noches mirando por la ventana, hacia las montañas, esperando ver esa luz verde de nuevo. A veces, cuando todo estaba en silencio,
Creía escuchar las señales, un eco lejano en mi mente, la misma sensación de números, colores y soledad. ¿Era mi imaginación? ¿O la conexión seguía ahí, débil, pero presente? Mi esposa intentaba hablar conmigo. Mateo, por favor, estás ausente. Parece que dejaste tu alma en esa montaña. Vuelve a mí. Pero no podía. Una parte de mí seguía allá arriba, en ese claro, junto a esa nave herida. Sentía su llamado. Su soledad resonaba con la mía. Ambos éramos prisioneros, ella de un casco roto y un gobierno hostil. Yo de un silencio impuesto y una verdad que me ahogaba. Una semana después de mi suspensión, la desesperación me llevó a actuar. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que volver. Tenía que intentar ayudar. O al menos, entender. Conduje hasta el límite del perímetro de exclusión. La carretera estaba bloqueada por un retén militar. Hombres armados, con rostros impasibles. Me quedé observando desde lejos, oculto entre los árboles. La seguridad era impenetrable. Vallas electrificadas, sensores de movimiento, patrullas constantes. Eran profesionales. Sabían lo que hacían. Mientras observaba, frustrado, algo llamó mi atención. Era un viejo roble, uno que yo mismo había marcado hacía años por tener un nido de águila real. En su corteza, recién tallado, había un símbolo, el mismo símbolo, el círculo con las 3 líneas. El corazón me dio un vuelco. No podía ser. ¿Quién? ¿Cómo? Me acerqué con cautela, asegurándome de que ninguna patrulla me viera. El tallado era reciente. La savia del árbol aún estaba fresca. Alguien había estado aquí. Alguien que conocía el símbolo. Alguien que sabía que yo lo reconocería. Metí la mano en el hueco del nado, justo debajo de la marca. Mis dedos rozaron algo. Un pequeño objeto envuelto en tela. Lo saqué. Era una brújula, pero no una brújula normal. La aguja no apuntaba al norte. Giraba locamente y luego se detenía, apuntando directamente hacia el corazón de la zona de exclusión, hacia la nave, y pegada en la parte trasera de la brújula, había una pequeña nota doblada, con una sola palabra escrita en una caligrafía temblorosa y familiar: «Ayúdame». Reconocí la letra al instante. Era la letra de mi abuelo, pero eso era imposible. Mi abuelo llevaba muerto 20 años, y de repente, el bosque ya no era solo el escenario de un accidente alienígena, era el epicentro de un misterio familiar, un legado de secretos que se negaba a permanecer enterrado. La brújula en mi mano no apuntaba a un objeto, apuntaba a mi destino, y la nota no era una petición del pasado, era una orden para mi futuro. El ambiente sonoro cambia. Ahora hay un tono de conspiración, de susurros. Se escuchan sonidos de teclados de computadora, interferencias de radio de onda corta, como si la narración proviniera de un sótano o un lugar clandestino. La brújula de mi abuelo se convirtió en mi obsesión y en mi única esperanza. La aguja no respondía al campo magnético de la Tierra, respondía a la nave. Era una llave, una guía, pero la nota, la letra de mi abuelo, eso era lo que me quitaba el sueño. ¿Era una broma cruel? ¿Un truco de los hombres de negro para atraerme a una trampa? ¿O algo mucho, mucho más extraño? ¿Había dejado él un rastro de migajas de pan décadas atrás, sabiendo que algún día alguien tendría que seguirlo? Cada noche, me sentaba en mi escritorio, la brújula frente a mí, y trataba de encontrar una explicación lógica. No había ninguna. Mi mundo, que siempre se había regido por las leyes de la naturaleza, ahora operaba bajo una nueva física, una nueva lógica que apenas podía empezar a comprender. Decidí que no podía seguir solo. Necesitaba a alguien que pudiera ver más allá del velo de las mentiras oficiales. Alguien que no me llamara loco. Empecé a buscar en los márgenes de la sociedad. Foros de internet sobre fenómenos aéreos no identificados. Blogs de teorías de conspiración. Artículos de periodistas de investigación desacreditados. Nombres, pistas, callejones sin salida. La mayoría eran charlatanes o fanáticos, pero un nombre seguía apareciendo, asociado a casos serios y bien documentados que habían sido sistemáticamente ridiculizados por la prensa convencional. Doctora Elena Morales, una astrofísica brillante que había trabajado para el gobierno,
en un proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Había sido despedida y su reputación destruida después de que intentara hacer públicos ciertos hallazgos anómalos. Ahora vivía en el exilio académico, publicando sus investigaciones de forma independiente. La contacté usando una red encriptada desde una computadora en una biblioteca pública. No usé mi nombre. Me presenté como guardabosques. Le conté una versión resumida de los hechos: el impacto, las luces, las señales, el encubrimiento. Esperaba escepticismo o que me ignorara, pero su respuesta llegó en menos de una hora. Un mensaje de voz. Su voz era firme, controlada, pero con una vibración de excitación contenida. Lo transcribo ahora. Mensaje para guardabosques. He estado esperando un mensaje como el suyo durante 15 años. Lo que describe encaja con el patrón Esmeralda, una serie de eventos de baja frecuencia que mi equipo detectó y que el gobierno nos ordenó ignorar. Las señales que describe ¿son rítmicas? ¿Tienen una estructura matemática subyacente? No responda por este canal. Si es quien dice ser y si lo que vio es real, nos encontraremos. Mañana, al mediodía, en el café El Péndulo, en el pueblo de San Jacinto. Venga solo. Lleve una rosa amarilla en la solapa. Si no aparece, asumiré que fue una trampa y desapareceré. Una rosa amarilla. Parecía sacado de una vieja película de espías. El riesgo era enorme. San Jacinto estaba a solo 30 kilómetros del perímetro. Podrían estar vigilándome. Podría ser una trampa de ellos usando el nombre de la doctora para atraparme. Pero, ¿qué opción tenía? Mi esposa me veía consumirme. Mi vida estaba en pausa. La nave seguía llamándome en mis sueños. Tenía que confiar en alguien. Al día siguiente, le dije a mi esposa que iría a ver a un viejo amigo. Me puse mi mejor chaqueta, y en la solapa, una rosa amarilla del jardín de Elena. Mi Elena. El corazón me latía con fuerza. Cada coche que pasaba por la carretera parecía seguirme. Cada mirada de un extraño parecía una evaluación. La paranoia es el primer síntoma de quien se acerca a la verdad. El café El Péndulo era un lugar pequeño y discreto. Me senté en una mesa junto a la ventana, la rosa amarilla sintiéndose como un blanco de tiro en mi pecho. A las 12 en punto, una mujer entró. Tendría unos 40 y tantos años, con el pelo oscuro recogido en una coleta y unos ojos tan intensos que parecían perforar el alma. No llevaba ninguna señal. Simplemente se acercó a mi mesa. ¿La rosa es por una ocasión especial? Su voz era la misma del mensaje de voz. Asentí. Celebro el primer día del resto de mi vida. O el último. Ella sonrió, una sonrisa pequeña y sin alegría. Soy Elena, doctora Morales. Pero aquí, solo Elena. Se sentó frente a mí. No hubo presentaciones inútiles. Fue directa al grano. Muéstreme la prueba. No había traído la brújula. Era demasiado arriesgado. En su lugar saqué una servilleta y dibujé el símbolo. El círculo con las 3 líneas. Sus ojos se abrieron de par en par. Un destello de reconocimiento, de shock. ¿Dónde vio esto? Su voz era apenas un susurro. En la nave. Y en el reloj de mi abuelo. Le conté todo. El reloj. La nota imposible. La brújula que apuntaba a la nave. Ella escuchaba sin interrumpir, su mirada fija en mi rostro, evaluando cada palabra, cada gesto. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo minuto revolviendo su café. Podía ver un torbellino de cálculos y teorías detrás de sus ojos. Finalmente, habló. El símbolo. En los círculos académicos clandestinos lo llamamos el Triskelion de Orión. Se ha encontrado en petroglifos antiguos en todo el mundo, siempre asociado a leyendas de maestros del cielo. Nadie sabe qué significa. La mayoría cree que es un mito, pero yo creo que es una firma, una dirección o una advertencia. Sus palabras me dieron un escalofrío. Mi secreto familiar era parte de un enigma global. Elena me explicó su teoría, el patrón Esmeralda. Creía que estos objetos, o naves, no eran visitantes casuales, eran sondas, archivos, bibliotecas, y que no se estrellaban por accidente. Elegían sus lugares de aterrizaje, lugares con propiedades geomagnéticas únicas, y a veces elegían a las personas, o a las familias. Tu abuelo no fue solo un testigo, Mateo, me dijo,
usando mi nombre por primera vez. Fue un contacto, y te eligió a ti para ser el siguiente. Te legó la responsabilidad. La brújula no es solo un dispositivo, es una llave de sintonización. Está calibrada a tu ADN, a tu herencia. La idea era tan fantástica, tan abrumadora, que casi me reí. Yo, Mateo Vargas, heredero de un pacto cósmico, pero en el fondo de mi corazón, sentí la extraña resonancia de la verdad. Explicaba la conexión que sentía, la claridad de las señales en mi cabeza. El riesgo oculto en esta alianza era evidente. Elena no era una simple buscadora de la verdad. Estaba librando una guerra personal contra la gente que la silenció. En sus ojos vi una chispa de la misma obsesión que ardía en mí, pero la de ella era más afilada, más fría, templada por la traición y la humillación. ¿Era camaradería lo que sentía, o era la antesala de una traición mayor? ¿Podía confiar en ella? ¿Qué otra opción tenía? El mundo me había dado la espalda. Ella era la única que me ofrecía no solo creer en mí, sino darme un lenguaje para entender lo que me estaba pasando. Me ofreció un plan, una forma de volver a entrar. El perímetro es tecnológicamente avanzado, pero está operado por humanos, explicó. Y los humanos son predecibles. Tienen puntos ciegos, cambios de guardia. He estado monitoreando sus comunicaciones. Hay una ventana, mañana por la noche, durante una tormenta que se aproxima. Nos dará la cobertura que necesitamos. El plan era una locura suicida. Infiltrarnos en una base militar secreta, en medio de la noche, durante una tormenta, para llegar a una nave alienígena. Pero era el único plan que tenía. Pasamos el resto de la tarde planeando cada detalle. Ella tenía mapas, horarios, frecuencias de radio. Había hecho su tarea. Yo aporté mi conocimiento del terreno, las cuevas, los arroyos, los viejos senderos de contrabandistas que ni siquiera aparecían en los mapas militares. Éramos un equipo improbable, la científica y el guardabosques, la mente y el instinto. Juntos, teníamos una oportunidad. Esa noche, apenas dormí. La conversación con Elena se repetía en mi mente. La emoción de encontrar a alguien que me entendía luchaba contra el miedo a lo desconocido. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Estaba poniendo en peligro a mi familia aún más? Le hice una pregunta directa a mi reflejo en la ventana oscura. ¿Habrías tenido el valor de seguir? La respuesta era sí, porque retroceder significaba vivir el resto de mi vida como un fantasma, atormentado por un secreto que nunca comprendería. Avanzar, aunque fuera hacia la muerte, significaba vivir, aunque fuera por un día más, con un propósito. Al día siguiente, nos reunimos en el punto acordado, al borde del bosque, a varios kilómetros del perímetro. La tormenta se estaba formando en el horizonte. El cielo se oscurecía y el viento comenzaba a aullar entre los árboles. Elena me entregó una mochila con equipo, un visor nocturno, un comunicador de corto alcance, raciones. Ella tenía un dispositivo que parecía un tricorder de Star Trek, un espectrómetro de campo cuántico, dijo, notando mi mirada. Medirá las emisiones de energía de la nave. Quiero datos. Necesito datos. Su enfoque era puramente científico. El mío era personal. Ella quería respuestas. Yo quería ayudar. Mientras esperábamos la oscuridad total, el primer relámpago iluminó el cielo, y en ese preciso instante, un pulso de energía emanó del bosque. No lo vi, lo sentí. Un zumbido profundo que vibró en mi pecho, y la brújula de mi abuelo que llevaba colgada al cuello, comenzó a girar salvajemente. La saqué. La aguja ya no apuntaba. Vibraba, zumbaba, como un insecto atrapado. Y entonces lo escuchamos. Débil al principio, pero inconfundible. El sonido, las señales. No en mi cabeza esta vez. A través del comunicador de Elena. Un chirrido rítmico, electrónico. 1, 2, 3. Pausa. Y luego una nueva secuencia. Más compleja. Más urgente. Elena palideció. Miró la pantalla de su dispositivo. No puede ser, susurró. ¿Qué? ¿Qué pasa? Su mirada se encontró con la mía, y en sus ojos vi algo que no había visto antes. Miedo. Las señales no son aleatorias. Están respondiendo a la tormenta, respondiendo a mi equipo. Hizo una pausa tragando saliva. No, Mateo. Están respondiéndonos a nosotros.
Saben que estamos aquí. Y cuando dijo eso, el zumbido de la nave se intensificó, y una tenue luz verde se filtró por encima de las copas de los árboles, como un ojo que se abre en la oscuridad para mirarnos directamente. El sonido de una lluvia intensa y truenos distantes domina el ambiente. La narración es susurrada, llena de tensión, como si estuviera ocurriendo en tiempo real. Nos movimos bajo el amparo de la tormenta, dos fantasmas deslizándose a través de un bosque que ya no era el mío. La lluvia torrencial borraba nuestras huellas y el rugido de los truenos enmascaraba nuestros sonidos. Pero la luz verde, ese faro intermitente en el corazón del bosque, era una presencia constante, un ojo que nos observaba, y las señales habían cambiado. Ya no eran un lamento solitario, ahora eran un diálogo. Pulsaban en nuestros comunicadores, una serie de clics y zumbidos complejos que Elena grababa con una concentración febril. «Es un lenguaje de patrones», susurraba ella, sus ojos fijos en la pantalla de su espectrómetro. «No está basado en el sonido, sino en la frecuencia, en la resonancia. Está ajustando su propia frecuencia para coincidir con la de la tormenta, la del campo magnético de la Tierra, y la nuestra». La idea me helaba la sangre. No estábamos observando un fenómeno, estábamos participando en él. Cruzar el perímetro fue la parte más fácil. Usé un viejo túnel de drenaje que pasaba por debajo de la valla, un secreto que solo conocíamos los mapaches y yo. Al otro lado, el bosque era diferente. El aire era más frío, cargado de electricidad estática. El olor a ozono y canela era abrumador. Las plantas fosforescentes que había visto la primera noche ahora brillaban con más intensidad. Sus patrones de luz parecían imitar el pulso de la nave. Era como si el bosque entero se estuviera convirtiendo en una extensión de la nave, una red neuronal biológica. «La terraformación a microescala es asombrosa», murmuró Elena, tomando muestras de un musgo que brillaba en azul. Su curiosidad científica parecía haber vencido a su miedo, pero yo no podía quitarme de encima la sensación de que éramos intrusos en un lugar sagrado, o en un laboratorio. A medida que nos acercábamos al claro, la sensación en mi cabeza regresó, pero esta vez era diferente. No era un grito de ayuda, sino una advertencia, una sensación de peligro, no de la nave, de algo más. Mis instintos de guardabosques se dispararon. Me detuve aguzando el oído por encima de la lluvia. Escuché el chasquido de una rama, el movimiento furtivo de algo o alguien en la oscuridad. Hice una seña a Elena para que se apagara. Nos agachamos detrás de unas rocas. «¿Patrullas?», susurró. Negué con la cabeza. No sonaban como botas militares. Era algo más ligero, más sigiloso. A través del visor nocturno, barrí la zona. Y los vi. No eran los hombres de negro. Eran otros, vestidos con trajes tácticos de un gris oscuro, sin insignias. Se movían con una eficiencia letal, no como soldados, sino como cazadores. Y no se dirigían hacia la nave. Estaban estableciendo un perímetro secundario, oculto, dentro del perímetro militar. «¿Quiénes son?», pregunté. La expresión de Elena se endureció. Su rostro, iluminado por el brillo verde de su dispositivo, era una máscara de ira y reconocimiento. «Son ellos», dijo con veneno en la voz. «El grupo Atlas, el contratista privado que se hizo cargo de mi proyecto. Los que me desacreditaron. No trabajan para el gobierno. El gobierno trabaja para ellos». Mi sangre se congeló. Esto era más grande de lo que imaginaba. No era solo un encubrimiento militar, era una operación corporativa. Estos hombres no estaban aquí para proteger un secreto de Estado. Estaban aquí para reclamar una propiedad. La nave era un activo, y nosotros estábamos interfiriendo en su adquisición. La advertencia en mi cabeza tenía sentido ahora. La nave no nos advertía de sí misma, sino de ellos. La traición cuando llegó fue tan rápida y silenciosa como los cazadores grises. Estábamos a punto de movernos cuando Elena se detuvo. «Espera», dijo. «El espectrómetro está captando una fluctuación de energía masiva. La nave va a hacer algo». Miró su pantalla, sus dedos volando sobre el teclado. «Necesito acercarme. Solo 50 metros. Necesito obtener una lectura de la fuente de energía antes de que se descargue». Era una locura. Los hombres grises estaban por todas partes, pero vi la desesperación en sus ojos. 15 años de su vida,
de su carrera, culminaban en este momento. Era la validación que había estado buscando. «Te cubriré», le dije. «Ve, pero sé rápida». Ella asintió, una rara expresión de gratitud en su rostro. «Gracias, Mateo. No lo olvidaré». Esas palabras resonarían en mi mente durante mucho tiempo. Se escabulló entre las sombras. Yo la observaba con el visor nocturno, el corazón en la garganta. La vi llegar al borde del claro, arrodillarse detrás de un árbol caído y apuntar su dispositivo hacia la nave. La luz verde pulsaba ahora con furia, y las señales eran un chillido agudo y constante en el comunicador. Y entonces, todo sucedió a la vez. Una luz blanca y cegadora emanó de la nave, no un pulso, sino un rayo sostenido que se disparó hacia el cielo tormentoso. El sonido se detuvo. Un silencio absoluto y ensordecedor cayó sobre el bosque, y en ese silencio, Elena se levantó. No corrió de vuelta hacia mí, caminó, con calma, hacia los hombres grises que salían de su escondite. Uno de ellos, claramente el líder, se reunió con ella. Ella le entregó el espectrómetro. Él le dio una palmada en el hombro. No, no podía ser. La observé, incrédulo, mientras mi mente se negaba a procesar lo que mis ojos veían. Ella los había guiado hasta aquí. Había usado mi conocimiento, mi confianza, mi conexión, para llevarlos directamente a su premio. Yo no era su aliado. Era su herramienta, su llave de acceso. La traición fue un golpe físico. Me robó el aire de los pulmones. Sentí una náusea amarga subir por mi garganta. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué? Y como si escuchara mi pensamiento, se giró. Su mirada se encontró con la mía a través de la distancia. No había remordimiento en sus ojos, solo una fría y calculadora determinación. Levantó su comunicador y habló, su voz resonando claramente en mi auricular, fría y cortante. «Está en las rocas del oeste. El activo secundario. El guardabosques. Neutralícenlo. Pero necesito que me lo traigan vivo. Su conexión genética es valiosa». Las últimas palabras que me dirigió no fueron una disculpa, sino una sentencia de valoración. No era una persona para ella. Era un activo. El dolor de la traición fue reemplazado por una oleada de ira helada. Me habían quitado mi trabajo, mi paz, mi bosque. Y ahora, la única persona en la que había confiado, me había vendido como a un animal. Me levanté y corrí. Corrí como no lo había hecho en años, impulsado por la adrenalina y la furia. Disparos de energía silenciados zumbaron a mi lado, quemando la corteza de los árboles. No usaban balas. Usaban algo más avanzado. Escuché sus voces detrás de mí, persiguiéndome, cazándome. Pero este era mi terreno. Conocía cada grieta, cada arroyo, cada sombra. Me adentré más en el bosque, alejándome de la nave, internándome en la oscuridad. Pero entonces, algo peor sucedió. Mientras corría, la nave, que había estado en silencio, emitió un único pulso. No fue de luz, fue de gravedad, o algo parecido. El suelo se sacudió violentamente. Fui arrojado por los aires como un muñeco de trapo. Aterricé con fuerza, mi hombro chocando contra una roca. Un dolor agudo y ardiente me recorrió el brazo. Me lo había dislocado, o roto. Intenté levantarme, pero el mundo daba vueltas. Las voces de los cazadores se acercaban. Estaba atrapado, herido. La desesperación me inundó, y en ese momento de absoluta impotencia, miré hacia el claro. Elena y sus hombres estaban de pie junto a la nave, indiferentes a mi destino. Estaban colocando dispositivos en su casco. No la estaban estudiando. La estaban desmantelando, o armando. Y entonces la nave reaccionó. La luz verde regresó, pero ya no era verde esmeralda. Era un verde enfermo, un verde casi negro. Un gemido bajo y gutural emanó de su interior. Un sonido de puro dolor y rabia. Y el símbolo en su casco, el Triskelion de Orión, comenzó a brillar con una luz roja intensa. Las señales en mi cabeza regresaron con la fuerza de un martillo neumático, pero ya no eran números ni colores. Eran imágenes, visiones. Vi mundos en llamas. Vi civilizaciones convirtiéndose en polvo. Vi una oscuridad extendiéndose por la galaxia. Y entendí. La nave no era solo un archivo. Era un centinela. Una boya de advertencia colocada hace eones para marcar una gran amenaza.
Y la gente de Atlas, en su ignorancia y codicia, no estaban abriendo una caja de tesoros. Estaban soltando a un monstruo. La verdad revelada en ese instante rompió todo lo que yo creía. No estábamos solos en el universo, y acabábamos de tocar a la puerta del infierno. Y yo, herido y abandonado, era el único que lo sabía. El sonido de fondo es ahora el de una respiración dificultosa y el goteo de agua en una cueva. El tono del locutor es de dolor, pero también de una claridad terrible. Atrapado. Esa es la palabra que mejor definía mi existencia en las horas que siguieron a la traición de Helena. Con el hombro gritando de dolor y los cazadores del grupo Atlas peinando el bosque, me arrastré hasta la única salvación que conocía, una pequeña red de cuevas de piedra caliza, escondida detrás de una cascada, un lugar que mi abuelo me había mostrado cuando era niño. Aquí es donde el bosque guarda sus secretos más profundos, Mateo, me había dicho. Nunca imaginé cuán literal era esa afirmación. Me derrumbé en la oscuridad húmeda y fría, el sonido del agua enmascarando mis gemidos de dolor. El mundo exterior, con sus luces verdes y sus hombres grises, parecía un sueño febril. Aquí dentro, solo existía la oscuridad, el dolor y la verdad que había visto. Las visiones no se detenían. Con cada pulso de la nave, mi mente se inundaba de imágenes aterradoras. No eran alucinaciones. Tenían la claridad y el peso de un recuerdo. Vi al grupo Atlas. Vi a Helena, conectando sus dispositivos al casco. Vi cómo la energía de la nave era drenada, desviada. No entendía la ciencia detrás de ello, pero entendía la intención. Codicia, poder. Querían convertir al centinela en un arma. Querían poseer el poder que la nave había sido diseñada para contener. Y en mi mente resonaba la advertencia de la nave, una y otra vez. Una sola palabra, proyectada en mi conciencia como una cicatriz. Corrupción. No se refería a la política ni al dinero. Se refería a una plaga cósmica, una fuerza entrópica que consumía civilizaciones, que se alimentaba de la ambición y la ignorancia. Y la humanidad, a través de Atlas, le estaba abriendo la puerta. Fue en esa cueva, en medio del delirio del dolor, donde la verdad oculta de mi familia finalmente se reveló en su totalidad. Saqué el reloj de mi abuelo. En la oscuridad, no podía verlo, pero podía sentir el símbolo grabado. Y al tocarlo, una nueva visión se apoderó de mí, tan vívida que fue como si estuviera allí. Vi a mi abuelo, joven, con mi misma chaqueta de guardabosques. Estaba en este mismo claro, pero la nave no estaba estrellada. Flotaba en silencio sobre el suelo. Una rampa de luz descendía de ella, y vi a mi abuelo hablar con ellos. No había palabras. Era una comunión de mentes. Le estaban mostrando lo que me mostraron a mí. Le estaban explicando su misión. Eran los guardianes, tal como él había escrito en ese diario que yo aún no había encontrado. No eran de este universo. Eran refugiados, o centinelas, de una guerra antigua. Y su nave no era una nave. Era una semilla, una biblioteca de conocimiento y una cerradura. Y el símbolo, el Triskelion, era la llave, pero solo funcionaba para aquellos con una intención pura. Guardianes, protectores, no conquistadores. Mi abuelo no fue silenciado. Él eligió el silencio. Comprendió que la humanidad no estaba lista, que la revelación de su existencia traería miedo, codicia, guerra, la misma corrupción que los centinelas vigilaban. Así que se convirtió en un guardián del secreto. La nota que encontré, la brújula, no eran del pasado, eran un plan de contingencia, un mensaje en una botella a través del tiempo, dejado para su linaje, por si la cerradura alguna vez era forzada. Y ahora, la cerradura estaba siendo forzada. La estaban rompiendo. La conexión que yo sentía no era solo por mi ADN, era un manto, una responsabilidad que me había sido transferida. ¿Alguna vez has sentido que tu vida estaba conectada a un misterio mucho más grande que tú? En ese momento, entendí que mi vida entera, mi amor por el bosque, mi trabajo como guardabosques, no había sido una elección, había sido un entrenamiento. Con esa revelación vino una extraña calma. El dolor en mi hombro seguía ahí, pero mi mente estaba clara.
Mi propósito ya no era sobrevivir, era cumplir con mi legado. Tenía que detener a Atlas. Pero, ¿cómo? Era un hombre viejo y herido contra una corporación paramilitar con tecnología avanzada. La respuesta, me di cuenta, no estaba en la fuerza, estaba en la verdad. La misma verdad que mi abuelo protegió. El mundo tenía que saber, no sobre los alienígenas, no sobre la guerra cósmica, sino sobre Atlas, sobre el peligro inminente que representaban, no solo para mí, sino para todos. Si podía exponerlos, si podía mostrarle al mundo lo que estaban haciendo en secreto en mi bosque, podría crear suficiente caos para detenerlos. Usando mi único brazo bueno, busqué en mi mochila. Elena se había llevado el equipo de alta tecnología, pero yo todavía tenía mis herramientas de guardabosques. Una navaja, cuerda, un pequeño botiquín de primeros auxilios, y mi radio de manivela de emergencia. Era antigua pero confiable. La encendí. La estática era terrible, pero entre los chirridos, capté fragmentos de transmisiones. Eran los hombres de Atlas. Su disciplina se estaba resquebrajando. Lecturas de energía fuera de escala. El núcleo es inestable. La contención está fallando. Repito, la contención está fallando. ¿Dónde está Morales? Necesitamos que detenga esto. Estaban perdiendo el control. Habían subestimado el poder con el que estaban jugando. La nave se estaba defendiendo. Mi reflexión se volvió hacia Elena. ¿Era pura maldad? ¿O simplemente estaba tan cegada por su deseo de revancha y reconocimiento que no podía ver el panorama completo? Recordé sus palabras. Necesito datos. Para ella, todo era una ecuación. No veía la vida, la conciencia, el espíritu en esa nave. Solo veía un fenómeno para ser medido y controlado. Y esa, me di cuenta, era la esencia de la corrupción de la que la nave advertía. La arrogancia de creer que todo en el universo puede ser poseído, cuantificado y explotado. Mi abuelo lo entendió. Él eligió la custodia sobre el control. Elena eligió el control, y ahora estaba a punto de ser consumida por él. Pasé el resto de la noche y el día siguiente en esa cueva, entrando y saliendo de la conciencia, lidiando con el dolor y las visiones. Pero en mis momentos de lucidez, empecé a entender algo más. Las señales, el lenguaje de patrones. Empecé a ver la lógica interna. No era solo una advertencia, era un manual de instrucciones. Estaba explicando su propia naturaleza, su funcionamiento, como un sistema inmunológico explicando cómo combate una enfermedad. Y la enfermedad era la energía que Atlas estaba tratando de extraer. La nave estaba tratando de enseñarme cómo ayudarla a sanar, o cómo contener la infección si fallaba. Al atardecer del segundo día, supe que no podía quedarme más tiempo en la cueva. Mi fiebre estaba empeorando. Si no hacía algo pronto, moriría aquí. Y el secreto moriría conmigo. Con un esfuerzo sobrehumano, logré colocarme el hombro en su sitio. El grito quedó atrapado en mi garganta, y la oscuridad me reclamó por un momento. Cuando desperté, el dolor era un fuego sordo, pero mi brazo era funcional. Improvisé un cabestrillo con mi camisa. Era hora de salir. Asomé la cabeza fuera de la cascada. La lluvia había cesado. El aire estaba extrañamente quieto. Y el cielo sobre el bosque ya no era verde. Era de un color rojizo, como el de una herida infectada. Las luces de la nave se habían vuelto erráticas, parpadeando sin ritmo. El gemido de la nave era ahora un sonido audible, un zumbido de baja frecuencia que hacía vibrar el suelo. Había empeorado. Y fue entonces cuando lo vi. En el barro, cerca de la entrada de la cueva, había un objeto que no estaba allí antes. Era un fragmento de la nave, del tamaño de mi mano, oscuro y con los mismos ángulos imposibles. Debió haber sido expulsado durante uno de los pulsos de energía. Lo recogí. Estaba caliente al tacto, y al sostenerlo, las señales en mi cabeza se volvieron cristalinas. Ya no eran visiones caóticas, eran un plano. Un mapa. Me estaba mostrando una debilidad. No en la nave, en el equipo de Atlas. Había un nexo central, una consola de control que regulaba el flujo de energía que estaban extrayendo. Si ese nexo era destruido, la conexión se rompería. La nave podría empezar a sanar. El fragmento en mi mano, me di cuenta, no era solo un pedazo de metal, era una llave, una herramienta.
Podía amplificar y enfocar la energía. La nave no solo me estaba pidiendo ayuda, me estaba dando un arma. Y supe exactamente lo que tenía que hacer. Ya no era una cuestión de exposición, era una cuestión de sabotaje. Y el guardián del bosque se preparó para ir a la guerra. El sonido de fondo es de caos. Sirenas distantes, gente gritando, anuncios de emergencia confusos e intermitentes en una radio. El tono del narrador es urgente, el de un cronista en medio del colapso. El plan de sabotaje era simple en su concepción y casi imposible en su ejecución, pero ya no tenía nada que perder. La energía corrupta de la nave, amplificada por la tecnología de Atlas, comenzó a filtrarse más allá del perímetro del bosque. Lo que había sido un secreto local se estaba convirtiendo en una catástrofe regional. Desde mi escondite, que ahora cambiaba constantemente, me convertí en un testigo del principio del fin. Mi vieja radio de manivela era mi única ventana a un mundo que se desmoronaba. Y yo, Mateo Vargas, el guardabosques despedido, me convertí en mi propia estación de noticias clandestina, narrando el apocalipsis para una audiencia de uno. Yo mismo. Última hora. Captaba la voz de un locutor de una estación de radio de un pueblo cercano. Se reportan apagones masivos en toda la región norte. Las autoridades hablan de una tormenta solar sin precedentes, pero testigos presenciales describen extrañas auroras boreales de color rojizo en pleno día. Se aconseja a los ciudadanos permanecer en sus hogares. Mentiras. Vi las auroras con mis propios ojos. No eran auroras, eran las arterias sangrantes de la nave, extendiéndose por el cielo, una red de energía enferma que freía los transformadores y desestabilizaba la red eléctrica. Era increíble lo rápido que se desmoronaba todo. Quítale a la gente su luz, su internet, su rutina, y la fina capa de civilización se resquebraja, revelando el miedo que siempre estuvo debajo. Los sistemas de comunicación colapsaron. Los teléfonos móviles quedaron inútiles. Solo las radios de onda corta funcionaban, y se convirtieron en un hervidero de pánico y desinformación. Empecé a citar lo que escuchaba, como un corresponsal de guerra. Aquí Radio Libertad, transmitiendo desde un sótano en alguna parte. No crean las mentiras del gobierno. Es un ataque. Están usando un arma climática contra nosotros. Otro canal. La voz temblorosa de un predicador. Es el juicio final. Las señales del cielo. Arrepiéntanse, pecadores, porque el fin de los días está sobre nosotros. Y entre la locura, fragmentos de verdad. Un radioaficionado que logró captar las comunicaciones de Atlas antes de que las encriptaran de nuevo. Hablan de una brecha de contención. Dicen que la singularidad es inestable. Dios mío, ¿qué han hecho? Yo era el único que sabía la respuesta. Y la verdad era más aterradora que cualquier teoría de conspiración. No era un arma. No era el fin del mundo. Era algo peor. El nacimiento de algo. La energía que Atlas estaba liberando no solo estaba causando caos, estaba cambiando las cosas. Vi animales del bosque comportándose de forma extraña. Manadas de ciervos corriendo en círculos perfectos. Pájaros volando en formaciones geométricas imposibles. El agua de los arroyos brillaba con una leve luminiscencia rojiza. La corrupción no era solo una energía. Era una información. Un código que estaba reescribiendo las leyes de la biología local. ¿Qué pasaría cuando llegara a los pueblos? ¿A las ciudades? Mi misión se volvió aún más urgente. Ya no se trataba de detener a Atlas para salvar a la nave. Se trataba de detenerlos para salvarlo todo. Mi plan consistía en usar el fragmento de la nave para crear una sobrecarga en su consola de control. Los planos que la nave me mostró eran claros. Necesitaba llegar al centro de su operación, al lado del casco herido, y colocar el fragmento en el punto exacto. Sería una misión suicida. La radiación de energía en el claro era probablemente letal, pero la alternativa era impensable. Mi vida a cambio de la de millones. La elección era fácil. El colapso de la red eléctrica tuvo un efecto secundario inesperado. El perímetro militar exterior, el que había establecido el gobierno, falló. Las vallas electrificadas se apagaron. Los sensores se volvieron locos. El caos en las ciudades cercanas obligó a los militares a desviar recursos. El bosque, por primera vez en semanas, estaba abierto.
Y eso significaba que mientras los soldados se iban, los civiles, desesperados y asustados, empezaban a entrar. Algunos huían de los disturbios en los pueblos. Otros, atraídos por las extrañas luces, buscaban respuestas, milagros o simplemente el fin del mundo. Eran como polillas atraídas por una llama mortal, y me di cuenta de que mi misión acababa de complicarse. No podía simplemente correr hacia mi muerte, no mientras hubiera inocentes en el camino. Encontré al primer grupo cerca del río, una familia, un padre, una madre y su hija pequeña. Su coche se había quedado sin gasolina. Estaban perdidos, aterrorizados. El padre me apuntó con una llave de tuercas, sus ojos desorbitados por el miedo. ¿Quién eres? ¿Eres uno de ellos? Su pregunta me golpeó. ¿Uno de quién? ¿Del gobierno? ¿De los locos de la radio? ¿De los que provocaron esto? Miré mi reflejo en un charco. Estaba sucio, barbudo, con un brazo en cabestrillo. Parecía un ermitaño loco, pero en mis ojos debió ver algo. La calma del propósito. Mi nombre es Mateo. Yo era el guardabosques de este lugar. No soy su enemigo. Están en peligro. Deben salir de aquí ahora. Les di el resto de mi agua y un poco de comida que me quedaba. Les indiqué el camino más seguro para salir del bosque, lejos de la zona de radiación. La madre me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Gracias. Que Dios te bendiga. No le dije que probablemente estaba caminando hacia mi propia tumba. Solo le dije que se cuidaran. Este encuentro lo cambió todo. Me di cuenta de que el colapso de la sociedad no era solo caos y violencia. También era una oportunidad para la compasión, para la humanidad. La gente, despojada de sus rutinas y seguridades, estaba cruda, vulnerable. Estaban buscando un líder, una guía, una pizca de esperanza. Y yo, con mi conocimiento del bosque y mi comprensión de la crisis, me convertí en eso. Durante el día siguiente, encontré a más personas. Un par de adolescentes que pensaron que sería una aventura. Un anciano que había venido a morir en el bosque que amaba. Un grupo de personas de un centro de yoga que creían que las luces eran una fuente de energía curativa. A todos les conté la misma historia, que había habido un accidente industrial, que el aire era tóxico, que debían irse por su propia seguridad. Era una mentira, pero una mentira necesaria para salvar sus vidas. Pero entonces, algo sucedió que me obligó a cambiar de táctica. El zumbido de la nave se detuvo. Un silencio antinatural cayó de nuevo sobre el bosque, y una voz, clara y metálica, retumbó desde el claro. No eran las señales, era un altavoz, la voz de Elena Morales, amplificada, proyectándose por todo el bosque. Atención, a quien quiera que esté ahí fuera, al guardabosques. Mateo, sé que puedes oírme. Lo que estás viendo, el caos, los apagones, no es culpa nuestra. Es la nave. Es una reacción hostil e incontrolable. Hemos perdido a varios de nuestros hombres. Estamos tratando de contenerla, pero no podemos hacerlo solos. Tu conexión, Mateo. La necesitamos. Ayúdame a detener esto. Juntos podemos controlarlo. Ven al claro. Desarmado. Te doy mi palabra de que no te haremos daño. Ayúdame a salvar a la gente. La mentira era tan descarada, tan vil, que casi me ahogo de la rabia. Estaba usando el caos que ella había creado para culpar a la víctima y atraerme a una trampa. Sabía que mi conciencia no me permitiría ignorar una petición para salvar a la gente. Y en ese momento, una enorme columna de energía rojiza y oscura surgió de la nave, rasgando el cielo. El suelo tembló con una violencia que empequeñeció el pulso anterior. Los árboles se doblaron como si fueran de goma. Un grito colectivo de terror resonó por el bosque, de las docenas, quizás cientos de personas que ahora estaban atrapadas dentro. El plan de Elena había fracasado catastróficamente. La brecha de contención era total. La corrupción se estaba desatando, y supe que mi tiempo se había acabado. Ya no podía ser solo un guía que ayudaba a la gente a escapar. Tenía que ser un líder. Tenía que enfrentarme a ella. Pero no solo. Necesitaba testigos. Necesitaba que la gente viera la verdad por sí misma. El sabotaje ya no era suficiente. Necesitaba organizar la confrontación final. El guardián del bosque iba a reunir a su ejército. Un ejército de civiles asustados, armados solo con la verdad.
y nos prepararíamos para marchar hacia el corazón de la oscuridad. El ambiente es de una comunidad improvisada. Se escuchan susurros, el crepitar de una fogata, el llanto de un niño. La voz del narrador ha cambiado. Ya no es solo un testigo, es la voz de un líder, cansado pero lleno de resolución. La columna de energía roja fue un punto de inflexión. El velo se había rasgado. Nadie podía seguir pretendiendo que esto era una tormenta solar. El terror puro unió a los extraños dispersos por el bosque, guiados por el instinto, o quizás por mi propia leyenda incipiente que se propagaba de boca en boca, empezaron a encontrarme. Me establecí en un viejo refugio de cazadores, un lugar lo suficientemente grande para albergar a unas 30 personas. Y llegaron. La familia que salvé, los adolescentes aventureros, el anciano, el grupo de yoga, docenas de ellos. Sus rostros eran un mosaico de miedo, confusión y una extraña esperanza. Me miraban como si yo tuviera las respuestas. ¿Y qué podía decirles? ¿La verdad sobre naves espaciales, guardianes cósmicos y una plaga entrópica? No, no estaban listos para eso. Necesitaban una verdad más simple, una que pudieran entender y contra la que pudieran luchar. Reuní a todos alrededor de una fogata esa noche. El cielo rojizo pulsaba sobre nosotros. Un techo infernal. El silencio estaba cargado de miedo. Me puse de pie, mi brazo en cabestrillo, mi rostro sucio, y les hablé. No como un profeta, sino como uno de ellos. Un hombre que amaba este bosque y que lo veía morir. Mi nombre es Mateo. Y como ustedes, estoy atrapado aquí. Las autoridades nos han mentido. No es un fenómeno natural. Hay un grupo, un conglomerado corporativo llamado Atlas, que está realizando un experimento ilegal en el corazón de este bosque. Han perforado una fuente de energía que no pueden controlar. Y ahora, está envenenando la tierra, el aire y amenaza con extenderse más allá. Nos han dejado aquí para morir, para ser los testigos silenciosos de su catástrofe. Las palabras eran simples, directas. Anclaban su miedo a un enemigo tangible, un enemigo humano. La corporación codiciosa. Era una parte de la verdad, la parte que necesitaban. Un hombre corpulento, un camionero llamado Javier, se puso de pie. ¿Y qué se supone que hagamos? ¿Pelear contra ellos? Deben tener un ejército. Su voz reflejaba el sentir de todos, la impotencia, y le respondí con la sabiduría que había aprendido en mi soledad, la sabiduría de mi abuelo. No los venceremos con fuerza, los venceremos con la verdad. Planean culpar de esto a la propia naturaleza, o a un acto terrorista, pero nosotros somos la prueba viviente de su mentira. Si podemos llegar a su centro de operaciones y transmitir al mundo lo que están haciendo, desde la fuente misma del desastre, no podrán ocultarlo. Expondremos su crimen ante los ojos de todos. Un debate estalló. Algunos querían huir, otros querían luchar, pero poco a poco, un sentido de propósito comenzó a forjarse en el crisol del miedo. No eran soldados, eran maestros, mecánicos, enfermeras, estudiantes, pero eran gente buena que había sido acorralada. Y no había nada más peligroso que eso. Una joven, una estudiante de periodismo llamada Sofía, se abrió paso. Tengo una cámara en mi mochila. La batería está casi muerta. Pero si puedo conseguir imágenes, si puedo grabar un testimonio, podría cambiarlo todo. Su valentía inspiró a otros. El viejo maestro de escuela, a quien todos llamaban profe, habló con una calma sorprendente. La tiranía prospera en el silencio. Nuestra simple presencia allí, nuestro testimonio, es un acto de resistencia. No estamos construyendo un arma, estamos construyendo un puente de verdad. Y en esa simple frase, encontré toda la fuerza que necesitaba. No les pedí que lucharan, les pedí que fueran testigos. Nuestro plan era simple y desesperado. Marcharíamos hacia el claro. Formaríamos un escudo humano, no para atacar sino para proteger la verdad. Mientras ellos creaban una distracción pacífica, yo, con mi conocimiento del terreno, me infiltraría por la retaguardia y usaría el fragmento de la nave para sabotear la consola. Era un plan de dos frentes, uno público, el otro clandestino. Pasamos el resto de la noche preparándonos. No teníamos armas, pero teníamos ingenio. Afilamos palos, creamos antorchas,
La gente compartía su comida, su agua, sus historias. En pocas horas, un grupo de extraños se había convertido en una comunidad, una tribu, unida por una causa común. Vi un valor en ellos que probablemente ni ellos mismos sabían que poseían. Mi reflexión se centró en la naturaleza del liderazgo. Nunca lo busqué. Me fue impuesto por las circunstancias. Y aprendí que el verdadero liderazgo no se trata de dar órdenes. Se trata de despertar el valor que ya existe en los demás. Se trata de darles un propósito más grande que su propio miedo. ¿Habrías tenido el valor de seguir, no solo por ti, sino por los demás? Esa pregunta ahora tenía una respuesta clara. Mi valor ya no era mío. Pertenecía a esta gente, a mi nueva familia. Al amanecer, estábamos listos. Éramos casi 100 personas, un ejército irregular de civiles. Recé en silencio, no a un Dios en el cielo, sino al espíritu del bosque. A mi abuelo. Le pedí la fuerza para no fallarles. Antes de partir, el profe se me acercó. Me tendió un pequeño libro gastado. Era una colección de poemas de Nezahualcóyotl. El conocimiento y la belleza son nuestras mejores armas, Mateo. No dejes que el odio te consuma. Recuerda por qué luchas. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma enfurecida. No luchaba contra Elena. Luchaba por lo que ella había olvidado. La humanidad, la conexión, el respeto por lo desconocido. La marcha comenzó, en silencio, con solemnidad, como una procesión. Con cada paso que dábamos hacia el claro, el zumbido de la nave se hacía más fuerte y el aire más pesado. Podíamos ver el resplandor rojo parpadeando entre los árboles. Era como caminar hacia las fauces de una bestia. Le di las últimas instrucciones a Javier y a Sofía. Ellos liderarían al grupo principal. Su trabajo era llegar al borde del claro y simplemente estar allí, resistir, filmar, ser vistos. Mientras ellos se dirigían por el camino principal, yo me deslicé por un barranco, comenzando mi propio y solitario viaje hacia el corazón de la operación de Atlas. Mientras me movía entre las sombras, podía escuchar la voz de Elena de nuevo por los altavoces, esta vez con un tono de pánico apenas disimulado. La situación es crítica. La matriz de energía está sobrecargada. Necesito a Vargas. Su firma genética puede estabilizarla. La mentira se había vuelto más desesperada. Firma genética. Se refería a mi herencia, a mi conexión. Quería usarme como un fusible biológico para controlar el poder que había desatado. Ya no quería capturarme. Me estaba suplicando. La cazadora se había convertido en la presa de su propia ambición. Llegué a la cresta que dominaba el claro. Lo que vi me dejó sin aliento. La nave ya no era negra. Estaba cubierta de venas rojas y pulsantes. El equipo de Atlas estaba en completo desorden. Chispas saltaban de sus consolas. Varios de sus hombres yacían inmóviles en el suelo. Y en el centro de todo estaba Elena, protegida por una especie de escudo de energía, gritando órdenes a un equipo que ya no la escuchaba. Y entonces, mi gente llegó. Salieron de los árboles en el lado opuesto del claro. 100 almas con palos y antorchas. De pie, en silencio. Un desafío silencioso. Los hombres de Atlas, ya aterrorizados por el colapso tecnológico, se giraron y vieron a este ejército de fantasmas del bosque. El pánico se apoderó de ellos. Empezaron a retroceder, a abandonar sus puestos. Esa era mi oportunidad. Comencé a descender hacia el claro. El fragmento de la nave en mi mano brillaba ahora con una luz blanca, casi pura. La nave lo sintió. El zumbido rojo y furioso cambió. Un nuevo tono se mezcló con él. Uno de reconocimiento, de esperanza. El centinela sabía que su guardián había venido a ayudar. Elena me vio. Sus ojos se abrieron de par en par. Una mezcla de terror y alivio. Mateo, ayúdame. Podemos contenerlo juntos. Negué con la cabeza. No vine a contenerlo, Elena. Vine a liberarlo. Y con esas palabras, comencé a correr hacia la consola principal, el corazón palpitante de su operación corrupta. La batalla final por el alma del bosque, y quizás del mundo, había comenzado. El sonido es intenso y caótico. El zumbido de la energía, explosiones, gritos. La narración es rápida, sin aliento, como la crónica de los últimos momentos de una batalla. La confrontación final no fue con Elena,
sino con el sistema que ella había construido. El caos era total. Sus guardias, divididos entre la amenaza de la nave inestable y la aparición de mi ejército de civiles, estaban rotos. Algunos huyeron, otros, indecisos, simplemente observaban. Sus armas inútiles contra el verdadero enemigo. Corría a través del claro. El aire crepitaba con energía. El calor era intenso. El fragmento en mi mano se sentía frío, un punto de calma en medio de la tormenta. Era mi escudo y mi espada. Elena gritó algo desde detrás de su barrera de energía, pero sus palabras se perdieron en el rugido de la nave moribunda. Sus ojos, los de una científica que había visto cómo su experimento perfecto se convertía en una monstruosidad, estaban llenos de una desesperación primordial. El plan que la nave me había mostrado era preciso. La consola de control era una estructura de cristal oscuro, con la energía rojiza fluyendo hacia ella desde el casco de la nave a través de gruesos cables. Era el corazón del parásito. Tenía que clavar el fragmento en el nexo central, un punto de convergencia donde todos los flujos de energía se encontraban. Era un blanco de no más de 30 centímetros de ancho. Mientras corría, uno de los guardias de Atlas que aún era leal a Elena me interceptó. Era joven, no mucho mayor que mi nieto, pero sus ojos estaban vacíos de todo menos de su deber. Levantó su arma de energía. No había tiempo para pensar. Me arrojé al suelo, rodé y me levanté, usando el impulso para golpearlo en la sien con mi brazo bueno. Cayó inconsciente. No sentí triunfo, solo una profunda tristeza. Él también era una víctima de la ambición de otros. Estaba a solo unos metros de la consola. Podía sentir la corrupción emanando de ella, una energía fría y muerta que chupaba la vida de todo a su alrededor. Era un vampiro tecnológico. Y entonces, Elena actuó. Desactivó una parte de su escudo, no para atacarme, sino para hablarme, su voz ahora desesperada y rota. Mateo, no lo hagas. Destruir la consola creará una singularidad. Nos borrará a todos del mapa. Hay otra manera. Tu ADN. Puedo usarlo para crear una interfaz, para comunicarnos, para controlarlo. Su arrogancia era increíble. Incluso al borde del abismo, seguía creyendo que podía controlarlo. Seguía viéndome como una herramienta. La miré, a ella y a la gente que estaba detrás de mí, los testigos silenciosos en el borde del bosque, y supe que mi elección no era entre la destrucción y el control, era entre la fe y el miedo. Elena operaba desde el miedo, miedo a lo desconocido, miedo a perder el control. Yo tenía que operar desde la fe, fe en la nave, fe en el plan que me había mostrado, fe en que la sanación era posible, incluso a través de la destrucción. No se trata de control, Elena, le grité por encima del estruendo. Se trata de respeto, y con un último esfuerzo salté. Clavé el fragmento de la nave en el corazón de la consola. El efecto fue instantáneo y absoluto. Hubo un momento de silencio total. Todo el sonido, toda la energía, fue absorbido por el punto donde el fragmento hizo contacto. El color rojo se desvaneció, succionado hacia la consola como si fuera un agujero negro. Luego, una onda de choque de luz blanca pura estalló hacia afuera. No fue una explosión violenta. Fue una ola de limpieza. Pasó a través de mí, a través de Elena, a través de los guardias, a través de mi gente en el bosque. No destruyó, transformó. Sentí como si una fiebre se rompiera. La tensión en el aire se disipó. El olor a ozono fue reemplazado por el aroma a tierra húmeda y pino. La consola de control se desintegró, convirtiéndose en polvo fino y brillante. Los cables que la conectaban a la nave se retrajeron, y la nave, las venas rojas desaparecieron. Su superficie volvió a ser de obsidiana oscura y pulida. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Nadie se movió. Nadie respiró. ¿Habíamos ganado? ¿O simplemente habíamos retrasado lo inevitable? Y entonces, un nuevo sonido comenzó. Un zumbido suave y armonioso. No era electrónico ni amenazante. Era musical. El símbolo del Triskelion en el casco de la nave comenzó a brillar, no en rojo, sino en un blanco y dorado intenso. Y las luces verdes regresaron, suaves, tranquilas, pulsando con el ritmo de un corazón sano. El centinela estaba libre. El guardián había cumplido su deber.
Elena miraba la escena, su escudo de energía desaparecido, su rostro una mezcla de asombro e incomprensión. Su ciencia no podía explicar esto. Su modelo se había roto. Se dejó caer de rodillas, no por derrota, sino por el peso abrumador de una realidad que no podía cuantificar. Mis amigos, mi ejército, comenzaron a vitorear. Un sonido de alegría y alivio, que era el más hermoso que jamás había escuchado. Caminé hacia ellos, cojeando, agotado, pero con el corazón lleno. Sofía, la estudiante, me abrazó llorando. Lo grabé todo, Mateo, todo. La verdad había sido asegurada. En los días que siguieron, el mundo cambió. Las grabaciones de Sofía, junto con los testimonios de las 100 personas del bosque, crearon una tormenta mediática y política que ni siquiera el grupo Atlas pudo contener. Fueron expuestos, sus ejecutivos arrestados. Los gobiernos que los encubrieron se vieron obligados a admitir la verdad. No toda la verdad, por supuesto. La versión oficial fue que Atlas había descubierto una fuente de energía geotérmica anómala y la había explotado imprudentemente. La nave siguió siendo un secreto, clasificado bajo un nuevo nombre: el fenómeno del Bosque del Norte. Un equipo de científicos, verdaderos científicos, de todo el mundo, fue invitado a estudiarlo, bajo una estricta supervisión internacional. Ya no era propiedad de una corporación, sino un misterio para toda la humanidad. No busqué la fama ni el reconocimiento. Rechacé las entrevistas. Rechacé las medallas. Mi único pedido fue que me devolvieran mi trabajo. Y así, Mateo Vargas, el guardabosques despedido, se convirtió de nuevo en el guardabosques supervisor del Bosque del Norte. Pero ahora, mi trabajo era diferente. Ya no era solo proteger el bosque de los humanos. Era proteger el secreto de la nave de la curiosidad del mundo. Me convertí en el guardián oficial, el intermediario entre dos mundos. Mi vida volvió a una apariencia de normalidad. Volví a casa con mi esposa, Elena. Nuestro reencuentro fue silencioso, lleno de lágrimas que lavaron semanas de miedo y soledad. Le conté toda la verdad, y ella me creyó, porque vio en mis ojos que el hombre que regresó era el mismo hombre que se fue, solo que más viejo, más cansado y, de alguna manera, más completo. La lección que aprendí, la que quiero compartir contigo, es esta. A menudo, el universo nos pone a prueba. Nos arranca de nuestras vidas cómodas, nos arroja a la oscuridad y nos enfrenta a nuestros miedos más profundos. La adversidad es un fuego que puede consumirnos o forjarnos. En mi momento más oscuro, traicionado, herido y solo, tuve una opción: rendirme a la desesperación o encontrar un propósito en el dolor. Elegí el propósito. Descubrí que la verdadera fuerza no reside en el control, sino en la confianza. No en el poder, sino en la conexión. No fue la tecnología ni las armas lo que nos salvó, fue el coraje de un hombre para escuchar, y la sabiduría de la humanidad para, finalmente, empezar a entender. La adversidad más grande de mi vida no fue un castigo, fue un regalo. Se convirtió en el propósito más grande de mi vida, y quizás, en el primer paso para el propósito más grande de la humanidad. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde me estás viendo, ciudad y país. Estoy preparando una historia dedicada a quienes comentan cada día. Tal vez el próximo abrazo sea para ti. Y si te gustó, dale like y comparte con alguien que necesite escuchar esto.